Adrián, lanzaste un nuevo libro hace muy poquito, que bueno, te agradezco habérmelo hecho llegar. Y bueno, queríamos preguntarte, bueno, en primer lugar, no es tu primer libro, queríamos preguntarte qué otros libros has escrito anteriormente. Bueno, ¿cómo te va, Pía? Bueno, gracias por el espacio. El primer libro que escribí fue antes de dejar el sacerdocio, que fue una experiencia, una sistematización de una experiencia en los institutos de menores, que serían las cárceles de los menores, digamos, de los chicos que cometían delito y que no tenían la edad para ir a la cárcel, entonces los mandaban a los institutos. Se llamaba Descifrando Misterio, porque intentamos explicar y entender por qué los chicos se comportaban de esa manera. Y el libro es un laburo con ellos, con los chicos presos. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda. El segundo libro es de poesía, se llama Señales de la Vida. Es un libro que intenta descubrir el lenguaje que las cosas domésticas tienen en sí, en su interior, digamos, ¿no? Si uno entra a una casa y ve una biblioteca, los libros te están diciendo que la persona que vive ahí lee. Si encuentra, si uno va a una casa y encuentra caña de pescar, te van a decir las cañas que ahí hay un pescador. O sea, las cosas con las que convivimos tienen un lenguaje, son la extensión de nosotros mismos, de nuestras búsquedas, de nuestros sueños. Bueno, ese libro intenta un poco reivindicar eso. Después otro se llama Epifanías Urbanas, que lo escribí cuando estaba en Villa Libertador, que es el lugar donde yo fui cura, pero yo ya había salido. Después estuve como director del CPC de la Villa de Villa Libertador. Y la epifanía en griego es manifestación. Entonces fue un poco intentar desde la poesía hacer emerger todas esas expresiones urbanas anónimas que por estar en la periferia no existen y nadie las ve. Entonces fue una reivindicación de los silenciados, digamos, ese libro de Epifanías Urbanas. Y el anteúltimo libro es Cinco curas, confesiones silenciadas, que son 5 historias de 5 curas que contamos, bueno, cómo se vivía la vida en el seminario y en la iglesia. Es desde el 55 de la Revolución Libertadora hasta el 1997, que yo me voy, yo soy el más joven de los 5. Y ahora, bueno, sacamos este otro libro que se llama El secreto pontificio, la ley del silencio, que es un libro, que es un ensayo y una investigación sobre la pederastía en la iglesia. Hace 9 años más o menos que vengo con este tema, no solamente buscando información, sino pensando la información y buscando cuál es la clave del problema. Y creo hacer un aporte de haber llegado a algo que puede servir, que creo que el problema que tiene la iglesia lo tiene con el cuerpo, tiene un problema antropológico. Y en el capítulo 1 explico eso, de dónde viene ese problema, por qué la iglesia cambia su concepción antropológica y por qué no siguió con la concepción antropológica de Jesús de Nazaret, que era la concepción semita. Al incorporar, digamos, el pensamiento griego con San Agustín en el siglo IV, cuando la iglesia se transforma en religión oficial del Imperio Romano, a través del edicto del emperador Teodosio el Grande en el 380, la iglesia cambia la concepción antropológica, incorpora el platonismo, que tenía una visión dual del mundo. Platón decía que existía el mundo de las ideas, que era el mundo perfecto, y el mundo sensible, que era el mundo imperfecto. Entonces San Agustín toma esa idea y dice, el alma, la idea es el alma, y el cuerpo es lo que se corrompe, es lo malo, es la cárcel del alma. Entonces hay que liberarse de ese cuerpo para que el alma pueda llegar a contemplar lo que decía Platón, la idea suprema de bien, y el cristianismo va a decir Dios. Esa concepción, que parece ingenua, atravesó todo el mundo occidental, pero también el mundo oriental, porque fue víctima con las cruzadas de esta concepción. Las primeras víctimas de esta concepción, que el cuerpo es malo y el alma es buena, fueron las mujeres. En el siglo XII, las brujas. Bruja significa mujer de sabiduría. Eran las que conocían las propiedades de los yuyos, de las hierbas, y con eso curaban a la comunidad. Entonces la iglesia, generadora del machismo y militante del machismo, va a decir cómo las mujeres van a tener saberes si son mujeres. Seguro que hicieron un pacto con el diablo. Entonces las llevaban a las salas de tortura, el torturador las torturaba y finalmente terminaba escuchando la confesión que quería, pero terminaba escuchando la confesión que quería por el dolor que las mujeres sentían en las brutales torturas.
Entonces decían, vieron, teníamos razón. Esta mujer hizo un pacto con el diablo, entonces ahora antes de quemarla la vamos a confesar, porque era un alma ya perdida, la hemos recuperado, ¿no? Por eso se llamaban estos procesos autos de fe. Era una evangelización perfecta, nadie quedaba fuera de esto. Entonces, un alma perdida se recupera. Luego viene la persecución a los judíos, a los musulmanes, ¿no? Sobre todo en España, con la caída de Granada y la expulsión de los moros. Luego siguen por los científicos, ¿no? Los pensadores como Galileo Galilei, que tuvo que retractarse de sus teorías científicas. Y luego siguen con los monasterios, ¿no? Como ya no les quedaba dónde seguir maltratando el cuerpo, siguen por los cuerpos de los consagrados. Que si alguien sentía una pasión por una mujer, tenía que ponérselo silicio. El silicio es un cinturón con púa. Que la teoría de la iglesia dice que si vos sentís dolor en el cuerpo no podés tener excitación. Esa es la teoría. Y si tenían algún sueño erótico, tenían que castigarse con un látigo en la espalda. Bueno, que lo hemos visto en muchas películas, en El nombre de la rosa, en Camila, por ejemplo. Entonces la iglesia siempre maltrató el cuerpo, tuvo un problema con el cuerpo. Y si no cambia esa concepción del cuerpo, bueno, los abusos con los niños van a seguir, porque para la iglesia lamentablemente no es grave, porque el daño sucede en el cuerpo, no en el alma. Y si ese niño abusado no perdona a su abusador, ese niño se va a condenar, se va a ir al infierno. Por eso Francisco, en el capítulo de los testimonios del libro, el primer testimonio, que es el de Sergio de Acúper, le dice, vos tenés que ser un ejemplo para las víctimas, tenés que perdonar a tu abusador, ¿no? Acá no importa la justicia, acá importa el perdón, ¿no? El perdón, la reconciliación, y así sos un buen cristiano. Ahora, si pedís justicia contra la iglesia o contra los jerarcas de la iglesia, ya no sos un buen cristiano, ya sos un enemigo de la iglesia. Entonces ese concepto, digamos, antropológico que tiene la iglesia, la distancia del común de la sociedad, del común del pueblo, digamos, del sentido común. Y un detalle más, Pierre, ese mismo criterio de esta concepción antropológica del cuerpo es la que la iglesia utilizó para apoyar las dictaduras militares, ¿no? Las dictaduras militares, apoyadas por la iglesia, se agarraban de esta concepción, pero también de un artículo que estaba en el catecismo, que es el 2266, que creo que hace poco lo derogó Francisco, que es la pena de muerte. La iglesia, uno de los pocos estados en el mundo que sostenía la pena de muerte, y la sostenía para apoyar las dictaduras, porque lo que decía el concepto de la pena de muerte era que si un individuo, un reo, pone en riesgo el bien común, se justifica entonces la ejecución de ese reo. O sea, la iglesia estaba de acuerdo con la pena de muerte. Y era lo que usaban para apoyar las dictaduras. Decían, el pueblo está en riesgo por el marxismo, entonces el marxismo es ateo, entonces se necesita exterminar a ese que está atentando contra la voluntad de las mayorías, y de esa manera no había ningún problema en matar a alguien, ¿no? Por eso están los capellanes de los ejércitos acompañando a los ejércitos, que son lugares de gente que tiene arma, que va a la guerra, que mata. Bueno, pero todo eso es en base a esta concepción antropológica. Si la iglesia cambiara esta concepción antropológica, bueno, cambiaría también su eje de poder. Ya no podría estar asociado a los poderosos, ¿no? Y creo que no lo hace justamente por esa concepción. Sí, totalmente. Bueno, acá en La Plata tuvimos el caso en el 2007 del capellán von Bernich de la policía bonaerense, que fue condenado por 7 asesinatos, por innumerable cantidad de torturas. Digamos, en esa causa quedó evidenciada la responsabilidad de la Iglesia Católica en el genocidio. Adrián, quería preguntarte, ¿qué es el secreto pontificio? El secreto pontificio, que se levantó justamente en La Plata, cuando se suicida el cura Lorenzo, para salvar a Francisco, a su amigo Tucho Fernández, levanta el secreto pontificio. Y todos pensaban que al levantarse el secreto pontificio, ahora íbamos a saber quiénes eran los curas abusadores. Desde el 2019 que pasó esto, nunca supimos que la iglesia dio el nombre de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el secreto pontificio se incorpora en 1977 con Pablo VI, pero se incorpora el secreto pontificio como medidas de seguridad de Estado Vaticano. O sea, el secreto pontificio era para el Estado Vaticano, no para toda la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque el Estado Vaticano, la Santa Sede, está en Roma.
que es el Vaticano, que es un Estado, es un país. Entonces, el secreto pontificio era para las cuestiones privadas o delicadas o de seguridad del Estado Vaticano, no era para toda la Iglesia. Lo que regía para toda la Iglesia es el documento Crimen Solicitaciones de Juan XXIII, que se confeccionó en 1962. Y es el primer protocolo, que yo digo es la causa de la incriminación, de que la Iglesia sabía de esto, de los abusos, que es el protocolo de cómo manejarse frente a los casos de pederastia. ¿Qué decía este protocolo? Si el niño es abusado, ese niño tiene 30 días para denunciar a su abusador con la autoridad del abusador. Imagínate un niño de un orfanato que iba a saber quién era la autoridad del cura. La única autoridad que tenía ese niño era el cura. Salvo que si había otro cura, podía confesarle al otro cura. ¿Y qué pasaba cuando le confesaba al otro cura que había sido abusado por el otro cura? El otro cura le decía, che, no podés contarle a nadie esto porque es secreto de confesión. Y el que revela una confesión queda excomulgado con la máxima pena de la Iglesia, que se llama late sentencia ipso facto. Es decir, ese protocolo era un protocolo para garantizar la impunidad y garantizar el silencio. Ese protocolo de silencio e impunidad duró 39 años. 39 años, del 62 hasta el 2001. Ahí explotan los casos en Boston, en Estados Unidos, y ya no se puede parar. Entonces el secreto se rompe, ya nadie lo respeta. Y ahí Benedicto Ratzinger, que después es Benedicto XVI, junto con Juan Pablo II, lo que hacen es incorporar el delito o el pecado para la Iglesia de la pederastia bajo la órbita del secreto pontificio, y lo pone como una cuestión de Estado. Eso es el secreto pontificio. Y lo que levanta Francisco es eso, digamos que los casos ahora de pederastia no pueden estar bajo el secreto de Estado. O sea, nada. Es una cuestión que no significó nada levantarlo. Creo que fue una jugada mediática para mostrarle al mundo que están cambiando algo cuando en realidad no cambian nada, porque los casos siguen sucediendo y los casos que sucedieron la Iglesia jamás los denunció. Mira otro detalle, Pía. En Argentina somos 45 millones de habitantes, hay un cura cada 7.000 habitantes, y es decir, tendríamos cerca de 6.500 curas en Argentina. La Iglesia ha generado en todo este tiempo aproximadamente un 10% de curas pederastas. Es decir, tendríamos en Argentina cerca de 650 curas abusadores. De esos 650 solo hay denunciados 63 y algunos más en estos días. O sea, es bajísimo el porcentaje de denunciados y es altísimo el porcentaje de curas abusadores que siguen impunes dentro de la Iglesia. Y el documento Crimen Solicitaciones se especifica porque era la solicitación en la confesión. Por eso yo planteo en la introducción que para generar una verdadera medida de prevención y cuidar a nuestros niños, la Iglesia tendría que suspender o no confesar más de manera privada a los niños, porque el 95% de los curas abusadores utilizó la confesión para poder indagar sobre la sexualidad del chico, sobre la condición social y familiar del niño y preparar el abuso, elegir al niño que iba a abusar y preparar el abuso. Entonces, para darle seguridad a nuestros niños, lo que habría que hacer es no confesarse más antes de la primera comunión y hacer una confesión comunitaria que está contemplada en el catecismo, y que cuando el chico cumpla 18 años, si quiere hacerlo después personalmente, que lo haga, porque ya va a tener más elementos para poder defenderse de algún abuso. Adrián, bueno, vos estás explicando cómo la Iglesia se dio sus mecanismos para encubrir a los curas pederastas, y tienen toda la información que bajo 5 llaves en el Vaticano sobre esto que decís. Es alarmante la cantidad, digamos, haciendo un promedio con la información que tenemos, que ha surgido, digamos, por las denuncias y la organización de las víctimas y sobrevivientes de la pederastía en la Iglesia. Bueno, vos en tu libro haces un raconto de muchos luchadores y luchadoras, en el caso de Julieta Añesco, que es una gran amiga y una gran militante de la cuestión aquí en La Plata. Es decir, gracias a la lucha de esos compañeros tenemos esa información, y así es alarmante con la poca información que tenemos. Quería preguntarte cómo fue a lo largo de la historia de la Iglesia Católica ese encubrimiento, si siempre fue igual, si, bueno, vos mencionaste esta última modificación, digamos, realizada por Bergoglio a partir de los últimos casos que se han desarrollado, bueno, principalmente
participamos activamente por la lucha contra la impunidad de los abusos cometidos aquí en La Plata por el cura Eduardo Lorenzo, que termina suicidándose cuando se dicta el pedido de detención. Y bueno, a partir de eso, esto que vos mencionabas, de la modificación que hace Bergoglio. Pero a lo largo de la historia, ¿eso sufrió algunos cambios? Mira, a lo largo de la historia la Iglesia manejó el poder como quiso. No es que los casos de abuso surgieron ahora en los últimos 50 años. Esto siempre se dio. Fíjate un detalle, Pía. Se incorporan en las iglesias, después del después del Concilio de Trento, después de la Reforma Luterana, se incorpora a las iglesias los confesionarios. ¿Viste los confesionarios que están en el fondo? Y esos confesionarios se incorporan para intentar, fue una medida de prevención a los abusos de los curas, a las mujeres y a los niños que los abusaban porque los confesaban dentro de la casa parroquial. O sea, el confesionario fue un lugar de seguridad que se creó, mirá vos, hace 500 años, para que los curas no puedan abusar de mujeres y niños dentro de la privacidad de su casa parroquial. O sea, el tema viene de hace tiempo, no es de ahora. Ahora me parece que hay que dar un paso más. Así como se dio hace 500 años el paso de poner el confesionario para exponer públicamente a todo y nadie poder abusar del niño o de la mujer ahí en el confesionario, me parece que hay que dar el otro paso de que los niños no tengan que confesarse. Fíjate vos, Pi, esto. Un niño de 7, 8, 9 años, que son los chicos que hacen la primera comunión, siempre una experiencia traumática. Yo todavía me acuerdo de mi primera confesión. Tenés que declararte culpable cuando tenés 6, 7 u 8 años, donde vos no tenés, el niño no tiene noción de la culpa, sí tiene noción del bien y del mal. Está mal poner los dedos en el enchufe, está bien dar un abrazo y un beso a tu mamá. O sea, tiene noción del bien y del mal, no de la culpa. La culpa es el elemento que se incorpora para manipular a la persona. Entonces, un niño que tiene que confesarse frente a una persona que no conoce, no puede contarle a su papá y a su mamá lo que le contó esa persona. Y normalmente lo que vos no le podés contar a tu papá y a tu mamá cuando sos niño siempre es algo malo. Es decir, lo malo siempre el cura. A los padres no. Entonces cuando el cura abusaba del niño, les decía, esto Dios lo quiere, a Dios le gusta esto. O sea, metiéndolo a Dios en el medio, imagínate el bochinche que le hacía en la cabeza más allá del daño físico y moral que le producía. Por eso, estos casos han sucedido siempre. Ahora se da la posibilidad de que empiecen a aparecer. Vos fijate que desde la década de la dictadura argentina, del 76 al 82, prácticamente no hay ningún caso, nadie denunció en ese tiempo. El tiempo de la dictadura, donde la iglesia era socia, pero sí se daban los que se llaman contratos de confidencialidad. Cuando una familia se sentía perjudicada en el abuso de uno de sus niños, iba a la parroquia y si seguía insistiendo en el tema, el protocolo, ese crimen solicitaciones, especificaba que había que indemnizar a esa familia firmando un contrato de confidencialidad donde nadie podía revelar lo que había sucedido y al cura lo cambiaban de lugar. ¿Qué era lo que sucedió, por ejemplo, con Corradi, que es el cura de Verona, que lo trasladaron de Verona a La Plata, de La Plata a Mendoza, y recién en Mendoza salta el tema? Digo, porque alguien se animó a denunciar y alguien se animó a creerle a la víctima que denunciaba. O sea, es tremendo el camino que tiene que hacer la víctima para poder encontrar justicia. Por eso yo sostengo, hay digamos, dos actores que pueden revelar el secreto pontificio. Uno es el Papa, porque toda la documentación de los procesos canónicos hacia curas abusadores está todo en Roma. Porque, mira, en Argentina hay 8 tribunales eclesiásticos de primera instancia y uno de segunda instancia en Buenos Aires. Todos los procesos que se inician no terminan en los tribunales locales. Todo se gira a Roma. Por eso todo está en el Archivo Vaticano. El Archivo Vaticano es el archivo personal del Papa, es decir, está en el archivo del Papa. El único que puede revelar quiénes son es el Papa, pero también los únicos actores que pueden revelar son las víctimas, como sobrevivientes de los abusos. Son las únicas que pueden correr el velo, si no lo corre el Papa. Por eso el trabajo va a ser minucioso, lento, pero me parece que la justicia se va a imponer a lo largo del tiempo, porque la gente empieza a asumir con mayor conciencia que es posible terminar con este flagelo y evitar que le suceda a otros también, porque no solamente que me pasó a mí, le puede pasar a otros también. Entonces esa conciencia, digamos, de responsabilidad hacia el otro, me parece que en estos espacios de debate, que esto tampoco nunca se daba, esto
es muy nuevo el poder hablar de esto, el poder escribir sobre esto, y que alguien te haga una nota sobre esto. Y aún así cuesta todavía instalar el tema, ¿no? Pero digo, ¿por qué? Porque vas contra un poder, ¿no? Y un poder mediático concreto, o sea, no es un poder ficticio la iglesia, es un poder real, ¿no? Porque es un poder económico, no es un poder moral, es un poder económico. Sí, totalmente con el apoyo del poder político en todo el mundo, digamos. Esa relación de que, bueno, siempre decimos que la Iglesia Católica son estados dentro de los estados. Bueno, y también resaltar lo que implica denunciar, digamos, a un cura abusador. Lo conocemos muy de cerca por todos los casos que han surgido en La Plata, y bueno, ahora estamos acompañando a Rocío en su denuncia contra el cura Siders, que ex capellán del Colegio San Vicente de Paúl de acá de La Plata, y sabemos muy bien las amenazas, los aprietes. Bueno, vos ahí en tu libro mencionás que hasta la propia Iglesia Católica reconoce en el 2010, bueno, la cantidad de dinero que han utilizado para callar a las víctimas en acuerdos privados, para que no se denuncie y no se haga pública esta situación. ¿Qué nos podés contar al respecto de eso? Bueno, que es parte de un protocolo, o sea, no es una excepcionalidad de alguien que se le ocurre arreglar con la víctima, o sea, es parte del protocolo. Por eso digo, el protocolo los incrimina en esto. Porque ellos dicen que nadie sabe nada, nunca nadie se enteró de nada. Digo, pero ¿para qué tenés un protocolo si nunca supiste como obispo o como juez eclesiástico de que nunca pasó nada, ¿no? Entonces a mí me parece que es parte de esta metodología de impunidad, como es la metodología del poder. El poder compra, o sea, si no puede, lo compra, ¿no? Bueno, la iglesia funciona con las mismas reglas o con las mismas leyes del mercado. Mira, yo en el libro creo que lo planteo también. Me parece que hace unos 7 años, 8 años, el Ecclesiam Bank, que es el banco alemán, que la iglesia, aparte de Roma, la iglesia alemana y la americana son las más fuertes. Los fondos de los católicos de ese banco iban a una fábrica de armas y a una fábrica de anticonceptivos, ¿no? Entonces, la iglesia en el mercado juega como juega el mercado, o sea, ahí no tiene ética, ¿no? Ahora, si alguien reclama derechos de las minorías, como el matrimonio igualitario, o el aborto, o lo que sea, ahí se escandalizan, ¿no? Ahí es el infierno que empieza, o el diablo que empieza a prender el fuego del infierno en la comunidad. Pero es típico, digamos, la manifestación del poder siempre intentando mostrarse como víctima, ¿no? Los otros me atacan, son los enemigos de la iglesia, pero por atrás, bueno, es la indemnización, te pago, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? En Boston Totalmente. quebraron un Sí, montón de diócesis, ¿no? y resulta llamativo el número en dólares que reconoce la Iglesia Católica, que, bueno, que vos mencionás en tu libro, en el 2010, que se destinó bueno, a comprar el silencio de las víctimas. Es enorme la cantidad de dólares, y bueno, vos ahí mencionás también de dónde sale ese dinero, digamos. Resulta llamativo que salga de las colectas de Cáritas, digamos, es decir, como mencionás, bueno, tienen un gran manejo y un gran poder económico, que en vez de ese dinero estar destinado a cubrir necesidades básicas como la alimentación, la educación, la salud, digamos, es utilizado para callar a las víctimas. Eso realmente es sorprendente. Y porque es una estructura que genera poder económico. Te doy un detalle si les interesa investigar. Para las campañas políticas, vieron, siempre se quejan de que a los pobres se les da bolsones, se les da subsidio. Averigüen cuánto reciben las iglesias, los curas amigos del poder. Normalmente para las campañas reciben mucho más que la gente que recibe un bolsón, pero mucho más subsidios onerosos, porque es parte del poder, ¿no? Entonces el poder cree que jugando con los poderosos tiene más poder. Adrián, en tu libro mencionás que existen todavía lugares de reclusión para curas que se apartan, digamos, de los votos que realizan cuando son designados como curas. ¿Esos lugares todavía se existen? ¿Qué ocurre con los curas abusadores con respecto bueno,
funciona, vos desarrollás que funciona como una especie de cárceles para los curas que se apartan de su sacerdocio. Sí, en el capítulo final ahí planteo el tema de las cárceles de la iglesia, porque no es un dato menor las cárceles de la iglesia, porque normalmente a la cárcel va el condenado, ¿no? Bueno, para la iglesia, como el delito es un pecado, no es un delito penal para la iglesia, entonces cuando lo sanciona el cura, donde la causa no llegó a la justicia civil y la iglesia hizo su propio proceso, su juicio canónico y lo condena al cura, no lo manda a la cárcel, lo manda a una casa de retiro espiritual, o a una casa, se llaman casas de reclusión. Les recomiendo que vean El Club, una película chilena que es justamente sobre este tema. ¿Dónde van los curas abusadores? ¿No? ¿A dónde van? A rezar, porque la iglesia cree que es un pecado y el pecado se resuelve con oración, ¿no? Richard Sipe, que yo lo nombro ahí en el libro, habla de este tema cuando Tom Doyle, un sacerdote que trabajaba en la Embajada Vaticana en Estados Unidos, un sacerdote de la Orden de los Dominicos, profesor en Derecho Canónico, cuando llega a la Embajada Vaticana, Pío Laghi fue el nuncio de la dictadura argentina. Después que termina la dictadura argentina, se lo premia con la Embajada Vaticana, que es la tercera en importancia en el mundo. O sea, está el Vaticano, está la Iglesia Alemana y está Estados Unidos. Bueno, él fue premiado después de la dictadura argentina con la Embajada Vaticana en Estados Unidos. Cuando explotan los casos en Boston, en el 2001, Pío Laghi le pide a su funcionario, a Tom Doyle, que averigüe cómo puede resolver esto. Tom Doyle lo va a ver a Richard Sipe, un monje que era psiquiatra homosexual, y él le dice, mira, yo trabajé 20 años con los curas abusadores. No hay medicina que pueda resolver el problema. Es una enfermedad y es un peligro para la iglesia. Tienen que echarlos a todos. Cuando Tom Doyle le plantea esto a Pío Laghi dice, Juan Pablo II, que es el gran encubridor, no quiere echar a nadie. ¿Y a quién lo echaron? A Tom Doyle, ¿no? Lo expulsan de la Embajada Vaticana y termina en una capillita, que es el que después colabora con los movimientos en Estados Unidos de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, y uno de los que aporta también datos para hacer la película Primera Plana. Pero la iglesia cree que estos lugares son lugares donde la persona se recupera de sus pecados rezando. Lo mismo pasó con Marcial Maciel, el sacerdote mexicano, abusador, drogadicto, o sea, todos los condimentos, pero muy poderoso, porque les llevaba mucha plata a Roma cuando estaba Juan Pablo II, y gran protegido de Juan Pablo II. Le llamaba el apóstol de los jóvenes Juan Pablo II. Benedicto XVI, o sea, Ratzinger antes de ser Benedicto XVI, lo quiso muchas veces procesar y Juan Pablo II nunca lo dejó. Cuando muere Juan Pablo II y asume Benedicto XVI lo condena. Cuando dice tolerancia cero, lo condena, pero no lo manda a la justicia civil. Lo manda a una casa de retiro espiritual a que termine sus días ahí rezando, ¿no? O sea, para la iglesia, el delito es un pecado, se resuelve dentro de la iglesia y en estas casas de reclusión, que son como monasterios, donde el delincuente va a rezar para poder convertir su alma y salvarse en el momento de su muerte, ¿no? Sí, lo terrible que desarrollás en este punto es que luego de un tiempo se considera digamos, que han vuelto a la fe y vuelven a ejercer sus dotes sacerdotales, abusando en otros lugares, digamos. Es decir, vos también desarrollás cómo a lo largo de la historia la metodología que ha tenido la Iglesia Católica para resolver, entre comillas, la cuestión de la pederastía es el traslado, lo explicaste bien con Corradi, bueno, tenemos muchísimos ejemplos porque pasa en todos los casos, y bueno, entonces queda claro que la Iglesia Católica tiene toda la información, que todos son cómplices y que, bueno, por lo que contaste y lo que desarrollás en el libro, con el papado de Bergoglio tampoco se ha resuelto esta cuestión, y bueno, quería preguntarte qué opinás sobre la política que ha tenido Bergoglio sobre la pederastía en la iglesia, bueno, en la actualidad. Vos desarrollás durante todos los papados anteriores a Bergoglio cuál fue la política de encubrimiento y hasta Bergoglio. Quería preguntarte bueno, sobre la actualidad de la iglesia con respecto a la pederastía actualmente. Bueno, digamos, Francisco
lamentablemente terminó siendo Bergoglio, en un montón de temas, y específicamente en el tema de la pederastía. Así como Bergoglio, cuando fue cardenal primado de la Argentina, nunca recibió a las víctimas argentinas, tampoco lo hizo siendo papa en la actualidad, ¿no? Jamás recibió ninguna de las víctimas. Siempre intentó defender a los abusadores, ¿no? Porque tienen este concepto que es un pecado. Cuando fue a Chile, le plantearon el desastre que habían hecho los curas y los obispos, y él salió a defenderlo. Después tuvo que pedir la renuncia a todos, ¿no? Una vergüenza fue eso, ¿no? Salió a defenderlo y después tuvo que pedir la renuncia a todos. Bueno, yo creo que Francisco terminó siendo Bergoglio, y cuando, siguiendo las políticas que siguió la Iglesia, no desentonó en nada en eso, me parece que fue muy conservador en eso. Digamos, el que hizo algún avance sobre la temática fue Benedicto XVI. Mirá vos lo que te digo, quizás porque conocía el tema desde adentro, porque lo había manejado 25 años, y dijo tolerancia cero. Pero bueno, después de 25 años dijo tolerancia cero, ¿no? Un poquito demorada la tolerancia cero. Y cuando dijo eso, le robaron de su escritorio documentación secreta y aparecieron publicados en un libro que se llama El Batilic. Bien, Adrián, bueno, por último queríamos preguntarte, porque, bueno, vos fuiste cura, escribiste mucho sobre esta temática. Imagino que no has sido recibido con gratitud por parte de las autoridades de la Iglesia. Quería preguntarte si en algún momento fuiste amenazado o intimidado, como lamentablemente lo han sido los y las sobrevivientes de abuso eclesiástico, cuando logran romper con el silencio, logran valientemente denunciar en la justicia bueno, sus abusos. Y bueno, como comentamos en el caso del cura Lorenzo, que bueno, desde el Arzobispado de La Plata directamente se realizaron las amenazas, lo mismo que en este caso con Rocío, que está actualmente en curso. Imagino que a vos no te ha sido fácil tomar este tipo de posiciones habiendo sido parte de la Iglesia Católica. Por ahora no he recibido ningún tipo de, por ahora, porque va caminando despacio el libro. Creo también, me parece que han aprendido, cuando quisieron hacer lo mismo con Cinco Curas, se viralizó el tema y se volvió nacional, cuando lo prohibieron en las librerías de Córdoba, porque los locales donde están las librerías de Córdoba son de las monjas y de los curas. El microcentro de Córdoba es de los curas y de las monjas, es tremendo. Y lo único que me pasó fue cuando fuimos a llevar el libro a una de estas librerías más grandes que hay en Córdoba. El dueño me dijo, mirá, así como no se pudo vender Cinco Curas, no nos animamos a vender porque no queremos tener problema con las monjas, ¿no? Después de 10 años, el miedo seguía latente y la prohibición del libro también. Aunque fue condenado por el INADI, las monjas no recibieron ningún tipo de sanción eclesiástica, digamos, ¿no? Simplemente fue una sanción social y moral, pero creo que fue uno de los pocos libros, no sé si el primer libro, censurado en democracia. Uno puede estar de acuerdo o no, lo que no se puede censurar. Los libros son para debatir ideas, pero bueno, la Iglesia como constructora de dogma no está dispuesta a debatir ideas porque tiene la verdad absoluta. Entonces hay que desconstruirla, la religión, como dice Derrida, hay que desconstruir la verdad, hay que desconstruir los dogmas, hay que desconstruir estas pseudosantidades, que yo creo que muchos santos la Iglesia los canoniza para la industria del milagro, como Juan Pablo II en el libro planteo que hay que volver a replantear esa canonización, que es una vergüenza, cómo el gran encubridor de los abusos puede llegar a ser santo y estar mediando frente a un moribundo por un milagro, cuando no pudo defender la vida de los niños y cuando supo que los niños eran violados, defendió a los violadores. O sea, hay que revocar esa santidad, no tiene sentido. Bueno, hay que desconstruir, ¿no? Yo creo que los libros, las ideas sirven para esto, hay que poner el cuerpo, y uno no lo hace porque sea mejor ni peor, simplemente lo hace con una convicción de opción preferencial por los pequeños, por los pobres, por los sufrientes, como lo hice siempre, no es una excepción.
más allá de cómo uno puede ser y con los defectos que uno tiene, nadie es perfecto en esto, pero no estamos discutiendo la perfección de cada uno, estamos discutiendo de delitos en niños, y una institución que se presenta como una agencia internacional de moral dándole consejo al mundo, y cuando tiene que tomar la rienda para resolver los problemas, los encubre. Eso es lo grave, digamos, ¿no? Entonces, venderlo a Dios en esto, como yo siempre digo, Dios no le dio la franquicia a nadie, ¿no? Pero la iglesia se cree que tiene la franquicia de Dios, ¿no? Y así, bueno, la expone como la Coca-Cola, expone la marca en todos lados, y bueno, y todos tarde o temprano terminan consumiendo eso. Pero me parece que ha llegado un tiempo donde las ideas hay que debatirla, como en todos los tiempos, como decía el filósofo sociólogo, no me va a salir el nombre ahora, a todo poder genera una resistencia. Bueno, este libro, las víctimas, son una resistencia a ese poder. Entonces me parece que vale la pena hacerlo. Y en algunos momentos hay que hacerlo con el cuerpo, ¿no? No basta escribir o subir una idea. Hay que poner el cuerpo para discutir cosas. Que es digamos, es el momento extremo, ¿no? Cuando uno tiene que ir a una marcha, pues no podés marchar con Twitter, ¿viste? A veces hay que poner el cuerpo, porque si no, no te escuchan. Porque poner el cuerpo también es una construcción de poder, de resistencia al poder. Pero bueno, hay que aprender de todos estos lenguajes que uno lo ha ido asimilando en la experiencia cotidiana de la vida, cuando uno estaba en la villa, cuando había que pelear por la comida, por la educación, por la injusticia, reclamando salud. Bueno, y así hemos logrado las cosas. En la villa tenemos hospital, tenemos asfalto, tenemos desagüe, porque la peleamos poniendo el cuerpo. No lo hicimos atrás de una computadora, sino poniendo el cuerpo, digamos. El cuerpo es irreemplazable, ¿no? Totalmente, Adrián, sin duda que los pocos avances y las pocas conquistas que hemos tenido en relación a terminar con la impunidad de los curas abusadores ha sido gracias a la organización de los y las sobrevivientes, de las organizaciones, bueno, desde el Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero. Seguimos muy activamente poniendo el cuerpo, como vos decís, sobre esta cuestión que realmente es preocupante, es una cuestión que también se desarrolla en todo el mundo porque la Iglesia tiene esa presencia, y contra eso luchamos. También luchamos por la separación de la Iglesia del Estado, por el financiamiento que mencionabas, digamos, que reciben de los estados. Bueno, y también por la Ley de Educación Sexual Integral, que también sería una herramienta para que las niñas tengan, a la hora de denunciar abusos, acosos, no solamente por parte de curas, sino de la sociedad en general. Bueno, y por todo eso también es que luchamos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, como decís vos, poniendo el cuerpo, luchando en la calle. Así que, Adrián, te agradecemos mucho este tiempo, y sin duda este libro es un aporte más, un aporte muy valioso a la lucha contra la impunidad de los curas abusadores. Así que te agradecemos mucho.